sintonizarnos una vez más en estos lunes que ya son habituales para nuestras clases de gestión de exportaciones, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Prival, administrador de negocios internacionales, 13 años de experiencia en el mundo del comercio exterior y aduanas, como operador logístico, gerenciando negocios de operadores logísticos. En la actualidad, director gerente de Comercia, mi propia compañía con la que nos dedicamos a atender las diversas necesidades logísticas, import and export de las diferentes empresas peruanas. 10 años de experiencia aproximadamente en el mundo académico del comercio exterior, como docente, como conferencista. Y bueno, hoy, gracias a CAMEX, estamos juntos para poder desarrollar la segunda parte del tema que iniciamos el lunes pasado, el lunes 14 de enero, y que titula también hoy, ¿cómo saber quién es mi cliente de exportación? Hoy en su parte número 2. Saludo de manera especial a quienes están con nosotros en el aula virtual. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que hoy día tengamos muchas preguntas para también poderlas despejar. Muy bien, entonces ya teniendo la confirmación de ustedes, vamos a revisar lo que veremos el día de hoy. Hoy conoceremos la parte medular del desarrollo del tema, cómo hacer nuestras estrategias cuando queremos exportar bajo la modalidad B2C y las estrategias cuando queremos exportar bajo la modalidad B2B. Y ahí tiene que ver mucho con, obviamente, conocer el cliente y la modalidad en la que vamos a exportar. Esta es una de las partes medulares que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, sin adelantarnos más y yendo como debe ser, vamos a hacer un pequeño recordatorio breve de la ponencia del lunes pasado. Y en la ponencia del lunes pasado, nosotros decíamos que una negociación de exportación es una resolución de conflictos. ¿Y por qué decíamos esto? En primer lugar, teníamos una idea, ¿no? Y habíamos dicho que un conflicto es cuando ambas partes no están de acuerdo, cuando la idea de ambas partes es diferente. Y entonces, ¿quiénes son los dos actores en una negociación de exportación? El vendedor y el comprador. Y estos tienen ideas diferentes, ¿verdad? Si lo recuerdan, quienes estuvieron con nosotros en la parte 1, decíamos que entre vendedor y comprador hay conflictos desde la primera negociación, puesto que el vendedor busca una mayor rentabilidad a la hora de cerrar el negocio y el comprador busca el mayor ahorro. Entonces, ganancia versus ahorro, bastante diferente, bastante antagónico. Decíamos también que los exportadores buscaban cerrar las negociaciones de tal manera que se les pague sin mayor demora, mientras que el comprador siempre opta y va a ir por las propuestas de los días de crédito. Entonces, negociar es solucionar conflictos. ¿Ok? Entonces, recuérdalo, amigo exportador. Siempre tu comprador va a ir con esas ideas aparentemente contrarias a las tuyas, ¿verdad? Tú vas a querer la mayor rentabilidad, ellos el mayor ahorro, tú vas a querer que se te pague a la brevedad posible, ellos van a buscar crédito. Entonces, hay que tener mucho tacto a la hora de negociar, porque finalmente la idea en una negociación es que ambas partes, tengan en cuenta esto siempre, la idea es que siempre ambas partes salgan con la idea de que están ganando algo.
Y miren, estoy diciendo con la idea de que están ganando algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces vale más la percepción con la que se van las partes luego de la negociación que probablemente lo que se haya cerrado en concreto. Entonces, finalmente, nosotros debemos hacer entender al comprador que cuando estamos cerrando la negociación, él está ganando. Y tenemos que llegar a sus emociones y a su idea de tal manera que ellos piensen que cerrando contigo la venta, están ganando algo, están dejando de perder algo, si quisieras verlo de esa manera. Seguimos despejando la misma pregunta que despejábamos la clase anterior. ¿Cómo saber quién es mi cliente? Y para que tú sepas quién es tu cliente, para que tú puedas saber quién es tu cliente, necesitas en primer lugar hacerte esta pregunta. ¿Cuál será, en este negocio de exportación, cuál será mi línea de negocio? Y cuando tú como exportador te definas cuál va a ser tu línea de negocio, entonces te vas a enfrentar a dos posibles respuestas. Respuesta 1, tu negocio va a ser un B2C o de empresa a consumidor. La segunda respuesta será que tu negocio va a ser un B2B o de empresa a empresa. Entonces, aquí, en el momento de estar haciendo el proyecto de exportación, en el momento de querer internacionalizar nuestras ideas, debemos hacernos esta pregunta: ¿cuál será mi línea de negocio? ¿Quiero yo venderle el producto directamente al cliente final, al que lo va a consumir, al que lo va a utilizar? ¿Quiero hacerlo de esa manera? Si ese es mi objetivo, si esa es la idea que yo tengo, entonces yo tengo que moverme bajo el formato B2C o empresa a consumidor final. Vuelvo a repetir una vez más. Si mi idea de negocio es venderle directamente a quien va a consumir el bien, a quien va a utilizar el bien, entonces mi línea de negocio es B2C o empresa a consumidor o empresa cliente final, como quieran llamarlo. Y si ese es el caso, atención con esto, si ese es el caso, entonces toda tu inversión tiene que ir en las ventas online. No pierdas más tiempo. Tu inversión tiene que estar situada en hacer todas las gestiones para vender online. Todos tus activos como compañía deben estar puestos en línea, en el World Wide Web, en el Internet. Ahí tienen que estar puestos todos tus activos. Así que ya lo sabes. Si de momento tú ya tenías más o menos predibujada la idea de querer vender al que se va a consumir directamente el producto, el que lo va a utilizar, tu línea de negocio es B2C. Por lo tanto, tu inversión tiene que ser netamente online o ventas por internet. Vamos a profundizar un poco más esta idea. Muy bien, tuvimos algunos segundos de interrupción, pero todo bien. Decíamos que íbamos a profundizar
a lo que se refiere con que tu línea de negocio sea B2C o empresa a consumidor final, y decíamos que toda tu inversión, hablo de la económica y la más importante, la de las ideas, deben estar situadas en internet, deben ser online, para la venta online. Y aquí tenemos una lista de las cosas que debes tener en cuenta para armar tu negocio de exportación B2C o de empresa a consumidor final. El primero de ellos nos dice contar con dominio comercial y hosting adecuado. Contar con dominio comercial y hosting adecuado. Muy bien. Recuerden que nosotros le llamamos host dominio a esto, ¿no? www.cuiexport.com. A esto es lo que nosotros le llamamos dominio, a lo que estoy resaltando en este caso y para este ejemplo. El dominio sería Cuiexport, ¿ok? El dominio sería Cuiexport. Y el .com, que estoy ahora resaltando, es la extensión. Entonces pueden haber extensiones .com, pueden haber extensiones .org, ¿verdad? .net, como también pueden haber las extensiones regionales, si es Perú.pe, si es Chile.cl, por ejemplo, si es Australia.au, etc. Entonces, hay diferentes extensiones para poder tener un nombre por internet, pero una de las cosas por las cuales debemos de empezar cuando nuestra línea de negocio es una línea B2C es la de contar con un nombre por internet. Pero fíjate que aquí yo te he resaltado la palabra dominio comercial, es decir, tiene que ser un dominio vendedor, un dominio que transmita, un dominio que permita mercadearse, ¿verdad? Mucha gente tiene la creencia, y probablemente esto sea porque debemos de difundir aún más el e-commerce, el e-business, los negocios electrónicos, los negocios en línea. Mucha gente tiene aún la idea de que el dominio debe ser tu razón social. Entonces yo he encontrado cosas así, ¿no? Hermano López. Y esto pues es largo. Hermano López no me produce nada. No. El dominio tuyo tiene que ser lo que transmita la idea del producto, que probablemente puede ser el nombre de la marca o algo así, ¿no? Por ejemplo, si tú vendes ropa elegante para bebé, para niños, no sé, pues de 0 a 5 años, ternos, smokings, camisas, pantalones de vestir, de repente tu dominio podría ser Don Bebé, ¿no? O sea, Don por la presencia, la formalidad de la ropa, y Bebé porque está pues destinado a niños pequeños. Entonces, donbebé.com. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Nombres que transmitan la esencia, la mística, la denominación comercial del producto. Esa es lo que debe transmitir un dominio. ¿Ok? Eso es lo que debe transmitir un dominio. Ahora,
Este dominio, vamos de nuevo al de Cuy Export. Este dominio necesariamente tiene que ser PE, tiene que ser .com. ¿Cómo es el asunto? Bien, permíteme decirte algo. Los dominios .pe tienen más o menos un precio de mercado promedio de 20 dólares al año. Mientras que un .com en promedio puede costarte 8 dólares al año. Sí, al año. Si no lo sabías, ahora ya te das por enterado. Por eso es que decimos que una de las primeras cosas que debes de hacer cuando tienes un negocio B2C es tener un dominio. Y con lo económico que es, entonces yo te diría, sin exagerar, que terminando esta charla, compres tu dominio. ¿Por qué? Porque estos dominios son de patente mundial. ¿De qué se refiere que sean de patente mundial? Se refiere a que nadie más en el mundo puede tomar ese nombre mientras otra persona ya lo haya tomado. Entonces, la idea que tú tienes puede tener la otra persona en algún lugar del mundo también. Entonces, para no tener la sorpresa de que este nombre por internet ya ni lo tiene tomado, es mejor tomarlo desde ya. Finalmente, tú puedes tener tu nombre en internet y no tienes ninguna presión ni ninguna obligación para tener que publicar una página web a la semana o al mes. Tú puedes simplemente separar tu nombre todo el tiempo que quieras y desarrollar tu web, tu tienda virtual en el momento que tu cronograma de proyecto pues así lo haya determinado. Ahora, ¿qué es más importante? .pe o .com. Porque por ejemplo, si hablamos de Cuy, si yo quisiera vender que la idea es Cuy de exportación peruana, diría, mejor me compro un dominio más chiquito y más comercial y le pongo cuy.pe y ya está, el mundo va a entender que es peruano. Sí, es correcta la apreciación, pero sin embargo, yo te haría la siguiente observación. ¿Qué pasa si nosotros compramos un dominio así? cuyperú.com. Estamos diciendo lo mismo. En palabras, estamos diciendo lo mismo y estoy invirtiendo un poco menos. Entonces, en realidad, no es el dominio lo que va a determinar el éxito online de tu negocio de exportación B2C. Adicionalmente dice que necesitamos un hosting adecuado, es decir, una capacidad de almacenaje adecuada, ¿verdad? Y ustedes saben que los hostings se miden en megabytes, pueden haber de 500 megabytes, etcétera, ¿no? Y esto en realidad va a depender de la cantidad de cosas que vayas a poner, gráficos, videos, imágenes, ¿no? Pero el hosting también lo que te va a ayudar o lo que te va a permitir es hacer tus correos, por ejemplo, sales@cuyperú.com, ¿no? Que te va a dar una mayor formalidad con el comprador internacional. Te va a dar una mayor formalidad con el comprador internacional, ¿no? Imagínate haciendo una negociación y dando un correo Hotmail o Gmail, ¿no? ¿Qué más imagen dan esos correos? Que son gratuitos, que cualquiera los puede tener. En cambio, un correo corporativo, pues, tiene una personalidad y una imagen diferente. Muy bien. Hace un momento decíamos que no es el dominio.pe ni el dominio.com el que va a determinar el éxito de la tienda virtual, del negocio online.
Lo que sí va a ayudar mucho a determinar ese éxito es el posicionamiento. ¿Ok? El posicionamiento sí te va a ayudar y sí lo va a determinar. Bien, les decía que en el tema de contar con posicionamiento, ¿verdad? Porque el dominio, sea .pe o .com, no es lo que nos va a asegurar el éxito de nuestras ventas online para exportación. Pero lo que sí nos va a ayudar bastante y que va a ser un gran protagonista de poder desarrollar estas ventas online va a ser el posicionamiento en los buscadores, ¿no? Es decir, que cuando la gente ponga o busque productos como los que yo vendo, me puede encontrar en los primeros lugares de Google, de los buscadores, ¿no? Por lo cual necesito contratar a alguna empresa especialista en marketing electrónico para los posicionamientos SEO y SEM, o de otra forma, yo llevar un curso de marketing electrónico para aprender a posicionar una página web, ¿no? Que va a tener también un gran protagonista de su posicionamiento, va a tener un gran protagonista de su posicionamiento en los keywords. ¿Qué significan o qué son los keywords? Los keywords son las palabras claves. Es decir, pensamos un poquito como cibernautas, ¿no? Yo quiero buscar un amplificador de un modelo tal en Google y ¿qué pongo? Amplificador tal, ¿no? Quiero buscar una chompa de alpaca y pongo chompas de alpaca, etc. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo nos buscarían los potenciales clientes, con qué nombre nos buscarían. Chompas de alpaca, confecciones de alpaca, chalinas de alpaca, textiles de alpaca. Hay que sentarse con el equipo de trabajo a pensar cuáles serían esos keywords o palabras claves. Y a la hora de hacer los textos, de la tienda virtual, incluir estas palabras para que cuando los potenciales clientes nos busquen, nos puedan encontrar. Entonces, aquí hay un trabajo interesante que hacer. También nos ayuda mucho al posicionamiento tener presencia en Marketplace, es decir, no solamente intentar vender por nuestra propia web, sino también en manera paralela vender a través de eBay, a través de Amazon, a través de Mercado Libre y otros marketplace que podamos ver por ahí, o vender a través de Facebook, a través de WhatsApp. ¿Ok? Es importante porque eso en paralelo va a reforzar mucho la presencia de la marca en el internet y definitivamente también va a apoyar mucho al posicionamiento. Nuestra web debe tener políticas y contenidos claros. Recuerda que tú vas a ser nuevo en internet, entonces la persona que te va a comprar primero te va a pagar y tú luego le vas a enviar el producto. O sea, ellos primero se van a desprender de su dinero para que luego tú les envíes el producto. Entonces tienen que haber unas bonitas políticas de devolución, políticas que más que una garantía seca puedan transmitir. Acuérdate que los negocios son mucho de sensaciones, puedan transmitir tus políticas de devolución, tus políticas de envío, mucha seguridad al consumidor. Y obviamente esta tienda online que tú vas a tener tiene que ofrecer plataformas de pago. De repente un coche de compras de PayPal, un coche de compras de Visa, de Mastercard van a ser muy importantes. Y todo lo que te he mencionado de dominio, de hosting, de posicionamiento y demás, empresas como Visa o como Mastercard lo van a analizar y evaluar antes de poder permitir
que su marca, Visa, Mastercard, etcétera, se pueda usarse como una plataforma de pago en tu sitio online. Entonces es muy importante ser muy ordenado y muy formal cuando se quiere tener una tienda online para exportación. Entonces, dominio comercial y hosting, posicionamiento en Google, buenas palabras claves, ventas en paralelo en Marketplace, muy buenas políticas de garantía y buenas y conocidas plataformas de pago son elementos súper importantes que necesitas para satisfacer a ese cliente de afuera que está acostumbrado con un clic, aquí se ve el mouse, con un clic a pagar y con un clic a comprar. Entonces, es una tarea pendiente el empezar a trabajar en todo esto. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando mi idea no es el B2C? Es decir, tú puedes pensar, no, lo mío no es vender artesanía por artesanía, chalina por chalina, chompa por chompa, no. Yo veo que lo mío está más en el tema del volumen, porque mi producto es agroindustrial, tiene más que ver con economías de escala, etcétera. De ser así, entonces lo tuyo es el negocio B2B o business to business o de empresa a empresa. Es decir, exportaciones a volumen. Yo soy una empresa peruana que le va a vender a otra empresa en el exterior, que es la que finalmente va a revender el producto en su mercado. Entonces ahí estoy hablando que mi cliente ya no va a ser un ciudadano de a pie, sino que mi cliente va a ser un supermarket, una tienda, una cadena de tiendas naturistas, una cadena de hoteles, una cadena de restaurantes, un broker, un importador mayorista, un retail, tiendas por departamento. Estamos hablando de que ese va a ser mi tipo de cliente si es que yo me decido por la aventura del B2B o de empresa a empresa. ¿Ok? Entonces, si es así, si yo voy a ir por el tema del B2B, entonces tengo que tener en claro dos puntos súper importantes. Número uno, poder establecer claramente las diferencias entre venderle a un productor o venderle a un retail para establecer mis estrategias de marketing. ¿Y cómo es esto? Fíjate, esta empresa a la que tú le vas a vender va a ser un productor, probablemente. ¿Y cómo así? ¿Por qué un productor? Porque de repente, si esta empresa a la que tú le vas a exportar, esta empresa a la que tú le vas a vender, entiende tu producto, concibe tu producto como un insumo, entonces tu cliente es un productor. Por ejemplo, una empresa suiza, fabricante de chocolates, que te compra a ti, exportador peruano, granos de cacao. Por ejemplo, una empresa de pastelería fina europea que te compra a ti, productor, exportador peruano, harina de lúcuma. Por ejemplo, empresas europeas que hacen maquillaje y te compran a ti laca carmín de cochinilla. Entonces, esas empresas del exterior que conciben tu producto como un insumo, como una materia prima, para ti van a ser tus clientes productores. ¿Y cuándo tu cliente va a ser un retail? Que es el otro camino. Bueno, tu cliente va a ser un retail cuando el producto que tú le exportes sea ya un producto terminado, un bien final, que luego él va a exhibir en algún lugar
llámese la góndola de un supermercado, etcétera, para revenderlo tal cual a un cliente final. Por ejemplo, si tú exportas pisco, de repente le vas a vender a una cadena de hoteles. Si exportas harina de Sacha Inchi, probablemente lo venderás a una cadena de tiendas naturistas, donde van a ir los ciudadanos de a pie a comprar, ¿no? Esta cadena de tiendas te va a comprar volumen para ellos luego venderlo bolsita por bolsita. Eso sería un cliente retail. Entonces, pongas los ejemplos que pongas y te cuestiones lo que te quieras cuestionar, tu cliente en un marco B2B siempre va a ser un productor, es decir, que concibe tu producto como una materia prima, o va a ser un retail, alguien que te compra un bien final a volumen para luego ellos revenderlo en sus propios mercados. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos señalado en amarillo, que dice tener claras las diferencias de productor y de retail, nos sirve, por ejemplo, ¿para qué? Para la estrategia de envase. Yo no tendría que hacer demasiada lluvia de ideas con mi equipo de marketing, con mi equipo de mercadeo, para diseñar el envase cuando le voy a vender a un productor. Volvemos al ejemplo del chocolate suizo, de esta empresa chocolatera que te quiere comprar granos de cacao. Ellos no, su capacidad de compra, su decisión de compra, no va a ir por el lado de un bonito envase, ¿no? Porque granos de cacao van en costales. Entonces, definitivamente cuando el cliente es productor, ya hemos explicado bastante qué significa eso, no tengo que inspirarme tanto en el envase. Pero si es un retail, aquel que lo va a exhibir para revenderlo, entonces aquí sí el diseño estratégico del envase. Recuerden, por ejemplo, a Pisco Portón, que usamos como ejemplo la fecha pasada. Entonces, si le vamos a vender a un retail, ahí sí, definitivamente, tengo que pulirme con el envasado. Otra diferencia clara que debemos de tener, estamos conociendo al cliente de exportación, es que definitivamente la negociación va a ser muchísimo más técnica, con un cliente productor que con un retail. Porque el cliente productor, al ver tu producto, vale la redundancia, como un insumo, entonces va a pedirte mucho detalle técnico, grado de acidez, de fermentación, etc. Entonces, probablemente si tú vas a vender tu producto al exterior como un insumo, habrá que pasar por algún cursito de la agraria o similares, ¿no? En cambio, la venta con un retail supone una conversa mucho más light, ¿no? Mucho más coloquial, si lo quieres llamar de esa manera. Entonces, a eso nos referimos con tener claras las diferencias, ¿no? Y algo que también es muy importante, es que tenemos que tener mapeado nuestro MOC y nuestra capacidad de respuesta mensual. Minimum Order Quantity. Es decir, eso es el MOQ, ¿no? MOQ. Es decir, cuánto es lo mínimo que podemos venderle a un cliente del exterior. Porque vamos, si voy a exportar pisco y alguien en Japón me quiere comprar 2 botellas
no me vas a aumentar una logística para 2 botellas, ¿no? Entonces hay que sacar cálculos con costos, hacer punto de equilibrio para saber cuál es la cantidad mínima que yo le puedo vender a uno de estos clientes. Y esto lo tengo que saber desde ya, porque cuando los clientes empiecen, o los potenciales clientes empiecen a investigar, a consultarte cosas para pedirte muestras y demás, esa es una de las cosas que van a pedirte. Y otra de las cosas que también te van a preguntar es cuál es tu capacidad de respuesta mensual. 1000 camisas, 5000 camisas, 5 toneladas de cacao, 20 toneladas de cacao. Hay que estar muy atento en la capacidad que podemos tener de respuesta mensual con nuestra propia producción y también armando cadenas con empresas con las que puedo tercerizar, ¿ok? Con las que podemos tercerizar. Te recomiendo en la biblioteca de CAMES buscar una videoconferencia que yo di que se tituló ¿Cómo ser empresa exportadora o aprendiendo a ser empresa exportadora? Y ahí hablamos de cómo armar cadenas de producción para que nuestra respuesta mensual, a pesar de que no podemos producir por nuestros propios recursos, sino tercerizando, cómo podemos hacer que nuestra respuesta mensual sea amplia y competitiva para las necesidades del mercado. Entonces, B2C o B2B van a mirar cosas totalmente diferentes, así que tenemos que estar bastante atentos y refiriendo desde ya cuál será nuestra posición como exportadores, si B2C o si B2B. Y ahora, estos potenciales clientes que pueden ser del lado B2C o B2B, ¿dónde los puedo encontrar? Bien, un lugar básico donde vas a encontrar clientes y vas a poder rescatar información de primera línea es a través de la participación en ferias internacionales. Año tras año se realizan en los diferentes mercados que son de gran demanda de productos peruanos, se realizan muchas ferias en el mercado asiático, en el mercado norteamericano, en el mercado europeo, aquí mismo en la región también. Y definitivamente, sobre todo para el que va al tema B2B, es materia obligada a participar. Voy a darles una reflexión al respecto, fíjense. Las estrategias de marketing digital, las estrategias de marketing electrónico, las redes sociales en sí, como gran soporte para hacer negocios, han avanzado mucho los últimos 10 años y han ayudado a los exportadores a internacionalizarse, a tener menores inversiones para poder publicitar afuera. Pero sin embargo, y a pesar del crecimiento de estas estrategias ya mencionadas, las ferias físicas internacionales se siguen manteniendo y siguen año tras año dándose en el mundo con gran audiencia, con gran acogida, con gran participación peruana. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión. Por más que muchos procesos del marketing se hayan digitalizado, si cabe el término, hay una estrategia de marketing tradicional en la exportación que es la participación en ferias internacionales. Así que es una materia obligada. A pesar de la digitalización, la gente, el comprador potencial, sigue acudiendo a las ferias en busca de nuevos proveedores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ferias muy conocidas donde Perú participa mucho, como la Biofach, que es en Alemania, como Anuga Fair también en Alemania, en Colonia, la feria OMI, que es de artesanía, muy importante, la feria alimentaria de Barcelona, la Fancy Food de los Estados Unidos, son muy importantes. Y
Definitivamente es una estrategia para conocer clientes de primera línea, ¿no? Ahí los tienes, puedes levantar información, intercambiar tarjetas e ideas, ¿no? Si no puedes ir a una feria internacional por propia cuenta, puedes ir a través pues, de diferentes agremiaciones, instituciones públicas y privadas que juntan empresas para poder ir, ¿no? Entonces, de repente, tú no podrías pagarte un stand en una de estas ferias por propia cuenta, pero puedes tomar el apoyo de algunas de estas entidades para ir junto con ellos, ocupar una subparte del stand que ellos alquilan y tener una participación en feria respaldado por una entidad peruana y con tarifas más económicas que ir de manera autónoma, ¿no? Entonces, te invito a visitar estas entidades para que puedas averiguar cómo se pueden hacer estas participaciones en ferias, ¿no? Y de momento también tenemos las ferias virtuales. Por ejemplo, Alibaba.com, que ustedes la conocen, es un lugar también donde se pueden publicitar los productos y empezar a intentar conseguir potenciales clientes. También TradingKit, por ejemplo, Trading Exporters, son algunos de los sitios que recomiendo para participar en ferias de manera virtual. ¿Ok? ¿Qué más debo saber de mis clientes? ¿Qué más debo saber de este potencial cliente de exportación? ¿Qué más de todo lo que ya hemos estado conversando? Bien, por ejemplo, definitivamente tenemos que levantar información socioeconómica para saber si esta información nos ayuda a ver si es un mercado correcto o no para nosotros, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que nosotros queremos exportar abrigos de alpaca y tenemos estos datos socioeconómicos del mercado norteamericano. Hablamos de una población bastante grande, cosa que sería, vamos a poner vamos a ver, nos ayudamos por aquí. Esto, por ejemplo, sería positivo para el proyecto. Quiero vender chopas de alpaca o abrigos de alpaca y tengo un mercado bastante grande, ¿no? 284 millones de habitantes. Tengo otro dato, ¿no? 2/3 de la población están en edad de trabajar, entonces hay potencial de poder adquisitivo para el abrigo de alpaca. Buen dato. Casi la mitad de la población económicamente activa tiene educación superior. Eso también es un buen dato para intentar exportar abrigos de alpaca. El promedio de edad es de 36 años. Eso también es un buen dato, porque el abrigo es, digamos, una vestimenta de personas adultas, en su mayoría. Decisión de casarse y tener hijos se posterga. También es positivo porque si las personas no tienen familia, no tienen hijos, tienen más que direccionar su consumo hacia artículos personales, como sería un abrigo de alpaca. 27% de hogares pequeños son solteros y el 37% de pareja no tiene hijos. Positivo también porque, volvemos a decir, se puede orientar el consumo hacia temas personales como un bonito abrigo peruano, ¿no? Y el consumo per cápita anual, $28.000 también definitivamente. Si volteáramos el ejemplo y quisiéramos colocar productos para bebés o niños en este mercado, probablemente no sería una buena idea, ¿no? Porque aquí estamos hablando que la mayoría es gente grande, la mayoría no tiene hijos, no son matrimonios, etcétera. Entonces, va más para consumos personales que, por ejemplo, para los niños, ¿no? Entonces, más o menos esta es la idea también de otra información que necesitamos saber de nuestros clientes. Y obviamente también la composición del gasto, ¿no? Esto lo podemos hacer con un consultor en marketing o podemos nosotros también mismos investigar en internet, pero que sean obviamente fuentes fidedignas de confianza y actualizadas, ¿no? Entonces también es importante saber
cómo distribuye el gasto el consumidor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos estos puntos son los que nos van a ayudar y los que vamos a sumar a lo que ya hemos visto. Recordémoslo, por favor, en la fecha anterior, en el 14 de enero. Lo que hemos visto hoy es todo lo que necesitamos saber para conocer a nuestro cliente de exportación. Recuerden que para poder llegar a un mercado, para hacer coincidir un producto con un mercado, y hacer este producto a la medida, como el traje de desastre que hablábamos en la parte 1 de este tema, tenemos que conocer ese mercado y conocer al corazón de ese mercado, que es el cliente. Muy bien, no sé si tenemos preguntas de parte de ustedes para poder despejarlas en este momento. Si tenemos preguntas, voy a dar algunos segundos para que las puedan escribir en el chat. Les voy a agradecer infinitamente su participación. Tenemos una pregunta de Roger que nos dice: ¿existe algún tipo de saco especial para exportar grano de cacao? No, se pueden hacer en sacos de yute, que obviamente tienen que ir luego unitarizados en un pallet, ¿no? Y plastificados y ensuchados para su correcta resistencia, ¿no? Entonces, la secuencia es sacos de yute, pallets, plástico, surcho. Esa sería la manera, mi estimado Roger. ¿Ok? No sé si tenemos alguna consulta más. Voy dejándoles en mi correo para que puedan escribirme para cualquier duda adicional. Es rprivat@camexperú.org.pe. ¿Ok? Muy bien, si no tenemos más consultas y de repente por ahí por el camino tienen alguna adicional, gustoso voy a estar esperándolos mediante el correo electrónico para poderlos ayudar. Lo dejo con un mensaje final. El que tiene la idea, el conocimiento y la información tiene el mercado. Entonces hay que capacitarnos, hay que ir madurando esa idea de negocio, hay que ir buscando proveedores que nos puedan dar el producto, hay que ir buscando buenos operadores logísticos para poderlo despachar, ir viendo los mercados donde los podemos ver. Y creo que este tema que nos ha acompañado el lunes pasado y hoy nos ayuda un poco a seguir teniendo ese gran principal activo de toda empresa exportadora, que es la información. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a nombre personal, también les agradecemos infinitamente su asistencia y nos volvemos a encontrar el lunes 28 de enero para hablar de un tema también muy importante, que es cómo hacer la logística de las muestras hacia las ferias internacionales. Muy importante, porque no es una exportación tradicional. Vas a enviar tu producto a una feria, no hay un importador en el otro lado. E imagínate llegar a una feria y no tener que mostrar. Entonces, la logística de las muestras es una parte muy interesante que complementa la estrategia de participación en ferias. Muy bien, no se olviden de visitar camexperú.org.pe. No se olviden visitar el Facebook de Camex, hacer las consultas necesarias, enganchense con la programación de Camex, que toda la semana tiene excelentes temas, y Dios mediante conmigo será hasta el lunes 28, donde veremos el envío de muestras a ferias internacionales. Dios los bendiga grandemente, muchas gracias por su presencia y hasta otra oportunidad. Hasta luego.